¿Y por qué se terminó la huelga de la CENTE? ¿Porque recibieron dinero? ¿Porque están ya con sus nuevas plazas? ¿Porque hay nuevas prestaciones? ¿Porque realmente, como dijeron sus dirigentes, quieren atender a los alumnos que dejaron pues abandonados durante tantas semanas? ¿Qué sucedió? ¿Se avanzó en algo que mejore la educación? Son preguntas que quedan en el aire después de esta, pues, solución que anticipa que regresarán, dicen, más fortalecidos los de la CENTE a reclamar lo que venían reclamando, que el gobierno dice que no hay recursos, pero siempre sí hubo 800 millones. ¿Qué mejor que contar hoy con una eminencia en el seguimiento de la vida educativa mexicana, con la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, para que nos responda estas incógnitas gracias al seguimiento que ella ha dado siempre al sector educativo? Doctora, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Muy buenos días a la audiencia. Gracias, doctora, buenos días. ¿Cómo queda este marcador del gobierno y la CENTE, doctora? Empate, salió ganando la CENTE, ganó el gobierno con esta pues suspensión de la protesta después de 20 días. Sí, yo creo que es interesante verlo en términos futbolísticos, ¿no? Porque esa es la coyuntura en la que llega la gente a Así es. pues a hacer sus protestas, en el marco del mundial. Es claro que pues lo que buscaba es presionar al gobierno. Yo creo que si lo logra, yo creo que pues desquicia una buena parte de Ciudad de México, el Ujú. tráfico, los cierres, los campamentos, las afectaciones a las personas de la zona, y queda con una imagen afectada, ¿no? Dentro del propio sector del gobierno que ha sido aliado de la CENTE. Viene a recordarle a la presidenta la promesa que les hizo. Pero por otro lado, pues sí lograron hacer esta presión, recordarnos cómo funcionan ellos, cuál es su táctica política, ¿no? Que es precisamente esto. Y bueno, ahora se retiran con estos 800 millones de pesos, y otros temas de las distintas secciones, ¿no? Que son 4 secciones dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro del CENTE. La coordinadora tiene el control de 4 secciones que todas logran negociar algo. En particular, por supuesto, llama la atención este dinero que nos dice Mario Delgado va a ser utilizado para combatir el rezago. La verdad es que pues, tendríamos que tener muchísima más claridad, Ivonne, de Claro. cómo se va a usar este dinero, cómo se usó anteriormente, porque Mario nos dice esta no es la primera vez. Ya se sabía además que una parte importante de la negociación con la coordinadora, pues tiene que ver con dinero, ¿no? Que logra negociar para distintos temas, pero pues entonces, al ser dinero público, deberíamos tener transparencia de cómo se ocupa este dinero. ¿Tendría que haber sido ese dinero el factor clave para concluir con 20 días de protestas o considera que hubo más una negociación política que habremos de estar conociendo a detalle una vez que se realicen estas esperadas mesas de análisis, de consulta hacia qué hacer con la ley del ISSSTE? Sí, yo creo que claramente es el tema del dinero lo que ahora destraba, ¿no? Y logra que ellos se vayan. También tiene que ver con el desgaste, ¿no? Como digo, ellos también se van con una imagen afectada, ¿no? Dentro de las propias filas del oficialismo, que antes los vio como aliados, porque los 3 puntos principales de la agenda, pues no se resolvieron, ¿no? La ley del ISSSTE, al final nos dijeron no se puede derogar.
pues les crean esta afore pública, digamos, ¿no? Con esta nueva entidad que les propone al magisterio para lograr un fondo de retiro más colectivo, pero no terminó nunca de satisfacer la demanda principal, no se van con 100% de aumento salarial, que era otra de las demandas, y se van con la promesa de que desaparece esta UCICAM, que es esta unidad que se encargaba de la Ujú. evaluación para las plazas, para el ingreso, para la promoción, y lo que nos dicen es que ahora sí desaparece. Esto ya era una promesa que les había dado el gobierno, pero que al inicio del siguiente ciclo escolar veremos una consulta donde otra vez va a privar la opacidad, Ivonne, porque no vamos a saber quién va a hacer la consulta, en qué términos, pues solo nos van a presentar un resultado que puede ser ya de un mecanismo que están planteando el gobierno, que tiene ya más o menos diseñado, ¿no? Entonces, sobre las demandas, pues no hubo mucho avance, o no Ajá. el que ellos decían, la coordinadora que quería, y en cambio, pues se van con estas distintas situaciones, ¿no? De plazas, estímulos, porque, por ejemplo, la sección 14 de Guerrero se va con un estímulo, nos dijeron, de 100,000 pesos, ¿no? A los Ajá. maestros. O sea, no solo quedó en el dinero de la coordinadora de Oaxaca, sino también la sección 9 y 10 se va con becas, bonos adicionales y plazas. Muy importante, ¿no? Que ese Exacto. también ha sido un punto central en las negociaciones de la coordinadora. Estamos conversando con la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Y a mí me interesa mucho, doctora, si me permite hacer una pausa y regresar, pero al regreso le plantearía de entrada anticipadamente la pregunta, ¿qué sucedió con el CENTE? Históricamente sabíamos que el CENTE era más afín al régimen, al gobierno en turno, y pues que la CENTE pues era como parte de los bastiones de la oposición en algunas entidades a nivel federal, pues con excepción de Oaxaca, que tenía sus arreglos, pero ahora el CENTE también se autoproclama 4T, dice que le ha afiliado millones de morenistas, de maestros a Morena, pero está diluido, está desaparecido. ¿Qué pasa y qué pasará con estas consultas de agosto con la CENTE y con el CENTE? Vamos a la pausa y si me permite de regreso pues la escuchamos. En agosto habrá una consulta, dice el gobierno, que se dará directa en las escuelas para ver qué piensan y qué quieren los maestros con lo que ahora se llama la unidad de sistema para la carrera de las maestras y maestros, que es un sistema de evaluación. Y la CENTE pues ha reclamado que quiere que se elimine, como había prometido la presidenta. ¿Qué sucederá con esta representación? ¿Está el gobierno saltando la representación de la CENTE? ¿Habrá ya negociado algo? ¿Y dónde está el CENTE, que se autoproclama más morenista que los propios morenistas y dicen que han llevado a las filas de ese partido millones de maestros afiliados? Doctora Alma Maldonado, ¿qué podemos esperar al respecto? Sí, mira, Ivonne, para ver si puedo ser clara con la audiencia, el CENTE es el sindicato principal, hay otros sindicatos estatales, pero digamos este es el nacional. Y estamos hablando de más o menos unas 61 secciones de el CENTE, ¿no? Sí. Entonces, este es el sindicato, digamos, que tiene la representación oficial del magisterio. De estas 61 secciones, 4 forman parte solamente de la coordinadora, aunque la coordinadora tiene presencia, según nos dijeron en esta última movilización, en unas 20 entidades, pero no tienen la sección el dominio de la sección, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es que eh,
parece como si la coordinadora fuera la otra cara del CENTE. Históricamente ha sido la disidencia, pero en los últimos años, a partir de la reforma de Peña, pues es como la cara radical del propio sindicato, porque han tenido una misma agenda. El CENTE nunca estuvo de acuerdo con la reforma de Peña. Recordemos, Así pues es. la detención del Bester Gordillo, es decir, para ellos fue un agravio y lo que hacía la gente, pues, era poner esta cara radical de la oposición a esta reforma, y al final el que se vio beneficiado fue el CENTE, ¿no? Porque Ujú. echaron atrás la reforma, de la cual ellos nunca estuvieron de acuerdo, aunque con cada gobierno siempre dicen que son pro régimen, Exacto. pero entonces, se vieron muy beneficiados y ahorita seguimos un poco en esa dinámica, ¿no? Son esta cara, radical, esta cara de fuerza, y todo lo que negocian al final beneficia al centro. Por eso yo creo que se quedan callados. Por eso les conviene, pues, ver desde atrás, ¿no? De la barrera, digamos, la confrontación directa que hace la coordinadora, porque al final todo lo que negocian termina beneficiándoles. Y en Tu este cuerpo de caso, choque, ¿no? Es pues, como un cuerpo de choque. Este, claro, es ¿no? Quienes ponen ahí, es quienes están en las manifestaciones, en los plantones, quienes están en huelga, porque recordemos que estamos hablando de más o menos 1.4 millones de estudiantes que se quedaron sin clases, pero quien se va a beneficiar de todo esto va a ser el sindicato que va a lograr, pues es lo que prevemos, lamentablemente, el control de el acceso a las plazas, que esa es la siguiente batalla, ¿no? En este llamado USICAM, que es la derivación del servicio profesional docente en la reforma de Peña, solo que muy descafeinado. Ahora, pues lo que se busca mucho es que el sindicato siga teniendo control sobre estas plazas, que son muy importantes porque, entre otras cosas, ayudan mucho a controlar la base de los normalistas al ofrecer y al prometer, pues, estas plazas, futuras, ¿no? Entonces, si el sindicato lleva mano ahí claro. en el control, en cómo las otorgo, en a quién se las doy, pues después esto es algo, es un factor de mucho poder. No debería el sindicato tener control sobre estas plazas que son públicas, que son del gobierno. La presidenta dijo: "No vamos a volver a aquello, que ya, habíamos, superado", ¿no? Ujú. Pero, realmente yo lo dudo mucho, porque creo que este es, pues, el siguiente punto de batalla, y sabemos que la coordinadora amenazará en decir: "Y si no resulta como yo quiero, voy a volver a mis movilizaciones, encontrará otro momento para hacerlo, ¿no? Pertinente, así como ahora fue el mundial, porque lo que quieren es regresar a este sistema de escalafón, como se conocía antes, ¿no? Que no haya necesariamente un examen, y eso, pues que ellos tengan la posibilidad de decir a quién se le otorgan y a quién no se le otorga una plaza magisterial. Pero da la impresión, ya nada más nos queda un minuto, maestra, brevemente, pero da la impresión de que cuando la presidenta dice que quiere que sean las bases las que respondan a la consulta, pues estaría pidiendo que no sea tan gremial la defensa de esta prerrogativa y que haya un poquito de materia de evaluación por parte de la autoridad, o ya de plano cediendo la plaza de esa posibilidad. Pues vamos a ver cómo se da el proceso. Lo que yo te digo aquí para cerrar es que lamentablemente no vemos mecanismos de transparencia para que, como sociedad, como académicos, como personas ajenas al sindicato, podamos seguir en efecto, pues, como el desarrollo de esta consulta, porque Exacto, finalmente lo va a hacer el gobierno. Ya no tenemos instituciones de evaluación externa, más sí. autónomas, ¿no? O externas. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero pues quedan muchas dudas abiertas
lamentablemente, Ivonne. Pues muchísimas gracias a la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, por acompañarnos esta mañana y poner en perspectiva algo que me parece que es una gran conclusión que nos deja. Al final, el trabajo que hace la CENTE beneficia al CENTE, todos calladitos en ese sindicato, porque lo que están defendiendo es lo mismo, volver al viejo régimen donde la evaluación de por medio pues no era la que colocaba la mejoría de la vida docente, sino que se le deja a los gremios, ¿verdad? A los sindicatos. Exacto, muchas gracias por la entrevista y saludos a la audiencia, Ivonne. Gracias a usted, maestra, a la doctora Alma Maldonado.